¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Pues mira, después de toda esa arena que estuviste cargando y pues que Pemex pague, nada más, Juan Carlos, que recordemos que Petróleos Mexicanos tiene una deuda del orden de los 107,000 millones de dólares. Esta deuda entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad nos tienen al borde del riesgo de que el próximo año México caiga en cuanto a las calificaciones de deuda soberana, pero vamos a verlo porque, como ya estaba también anticipando, el riesgo es que tengamos una caída en la economía de doble dígito que vaya más allá del 10%. Y como tú conoces bien, como buen norteño, mi querido Juan Carlos, sabrás perfectamente que no es para que se acredite el gobierno o la sociedad mexicana lo que mandan los paisanos que están en los Estados Unidos, porque ese es un dinero que cuesta sangre, sudor y lágrimas, más en estas fechas, como tú sabes perfectamente, en que son encontrados cadáveres en el desierto de producto de personas que no lograron llegar ni siquiera a la frontera. Esos son los mexicanos que llegan a los Estados Unidos. Y que fíjate lo que son las cosas, Juan Carlos. Están los analistas tratando de saber qué es lo que ha sucedido, porque todos esperábamos que con el inicio de la pandemia iban a caer las remesas, y no sucedió así, aún antes de que llegaran los cheques de apoyo de parte del gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Aún así, hubo un repunte importante desde el mes de abril y mayo. Eso que sucedió en junio probablemente tenga mucho que ver por estos apoyos que ha llegado al gobierno. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque como tú sabes bien, no han llegado a un acuerdo los republicanos y los demócratas para establecer el nuevo apoyo que supuestamente se le dará a los ciudadanos estadounidenses. Pero fíjate cómo también tenemos olvidos, Juan Carlos, en todo esto. Hablamos de lo que mandan los mexicanos, pero ¿por qué no platicamos de los miles de mexicanos que están sin empleo, que están esperando tener la posibilidad de conseguir una nueva oportunidad de trabajo y que están ante una situación bien compleja, bien complicada, porque Donald Trump, dentro de sus acciones por la reelección, sigue pensando en que el tema de la llegada de los migrantes es uno de sus temas favoritos. Entonces, como ves, Juan Carlos, es un tema bien complicado, es un tema muy complejo, como para que se lo acredite alguien como muy positivo para la economía nacional o producto de acciones propias de gobierno o de la misma sociedad, Juan Carlos. Sí, estamos ávidos de buenas noticias y bueno, yo quisiera quedarme con la parte positiva, quisiera ser optimista en ese sentido, con los dichos de Juan Carlos Aldrete y Francisco José Flores Serrano. Ellos son especialistas de Banorte que aseveran que esta dinámica de las remesas es porque los mexicanos en el vecino país están recuperando sus empleos, son en comparación con los anglosajones los primeros en entrar a los espacios laborales, y esto es muestra de que la economía de Estados Unidos va en una recuperación lenta, pero pues ahí va, y la conexión que hay entre la economía mexicana y la economía estadounidense es de tal forma que si la economía de Estados Unidos cayó en un porcentaje determinado, aquí en México podemos tasarlo al doble. Si se recupera la economía estadounidense, podemos pensar que pronto también la economía mexicana y los empleos que están conectados con la industria norteamericana puedan recuperarse, y entonces, bueno, pensar que por lo menos en este aspecto hay una luz al final del túnel, Juan María. Nada más que hay que hacer, como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, porque la verdad es que estabas dando una nota bien importante, la de Coparmex, en donde señalaba que se necesita de la inversión pública para poder activar el empleo, para poder activar la economía en el país. Este tipo de movimientos se requieren, Juan Carlos, para poder activar nuestra propia economía. Y si nosotros desde aquí no lo empezamos a hacer, va a ser muy difícil que nos llegue desde los Estados Unidos por todo este tipo de situaciones. No te quiero desencantar con todo esto. Sí, el regreso está dándose porque los mexicanos están sobre todo en el área de los servicios. Y entonces, por ejemplo, Nueva York, que prácticamente ha abierto todo el área de restaurantes, en donde hay muchos mexicanos trabajando en la parte de los servicios. Pero no recordemos que los anglos que tú mencionabas, ellos tienen el desempleo,
y tienen por lo menos 6 meses para poder estar viendo el nuevo empleo. Pero bueno, todo esto dentro de lo que tú dices, hay algo muy positivo, que hay millones de mexicanos, miles de familias que están recibiendo el dinero que les puede permitir la sobrevivencia, porque no perdamos de vista que las remesas para eso sirven, Juan Carlos, para que las familias de muchas comunidades muy pobres puedan sobrevivir, porque es lo que reciben de parte de sus familiares que están trabajando en los Estados Unidos. Esto es una parte bien importante, Juan Carlos, dentro de el esquema económico que estamos viviendo en el país, y que creo que por eso hay que ponderarlo en la debida dimensión, mi estimado Juan Carlos. Sí, son $340 por mexicano en promedio, por connacional en promedio, los que están enviando en remesas. Si multiplicamos 340 por 20, estamos hablando que pues son 6,800 pesos que en promedio cada familia en México está recibiendo, y si bien es un recurso mayor que el salario mínimo, por lo menos pues les garantiza para comer, les garantiza para comprar medicamentos, y bueno, ojalá que ese dinero pueda ser invertido también por las familias mexicanas para enriquecerlo, hacerlo más grande. Esperemos que estos datos, pues ayuden a la economía de muchas familias, y sobre todo de los estados más pobres de este país, que son los que reciben la mayor cantidad de remesas. Sí, recordemos que los estados que tienen una mayor cantidad de mexicanos en Estados Unidos son Jalisco, Guanajuato, que son Puebla, que no son estados que se encuentren totalmente depauperados. Quizás la Sierra Negra de Puebla tenga una situación diferente, pero ahí entrarían Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en donde están precisamente lo que tú estás comentando. Y fíjate que hay un círculo virtuoso, Juan Carlos. El círculo virtuoso es que, además de eso que tú comentabas, que le significa a las familias la llegada de ese dinero, es lo que representa. Fíjate que hay pueblos, muchos de México, que tienen banco gracias a ese envío de los mexicanos. Hacen áreas, establezcan allí sucursales y puedan tener ese tipo de movimientos, con lo cual se genera empleo. Luego viene la otra parte del mexicano, que va comprando que el terrenito, que el ranchito, que la reconstrucción de la casa. Entonces viene también ahí la generación de fuentes de empleo como la albañilería. En fin, todo esto es un círculo virtuoso de lo que representan los envíos de los mexicanos en los Estados Unidos. No perdamos de vista, Juan Carlos, que estamos hablando de 35 millones. O sea, nada más para que la gente se dé una idea, Jalisco tiene 4 millones de jaliscienses. Su población local es de 7 millones. Entonces, te podrás dar cuenta, es más de la mitad de lo que representa la población de todo un estado, de toda una entidad federativa. Por eso es tan importante hablar del impacto que tienen el flujo de las remesas. Muy bien, Juan María Naveja, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estaremos atentos y coincidiendo en este espacio de noticias. Mira, por lo pronto me despido diciéndole a la audiencia que la buena noticia también es que por fin el presidente López Obrador se va a reunir con los gobernadores de los estados. Anunció hoy que en 10 días se reunirá en San Luis Potosí con los gobernadores, cosa que no ha sucedido, Juan Carlos, en todo lo que va de la pandemia. No ha habido ni una sola reunión de todos los gobernadores con el presidente de la República. Eso no deja de ser un tema sobresaliente, relevante, y ojalá que de allí salgan pues, medidas para cambiar lo que está pasando con una pandemia incontrolable. Estaremos atentos a esa reunión, porque luego pasa que los gobernadores se ponen muy gallitos a la hora de declarar por separado, pero cuando están frente al presidente, pues hasta de amistad hablan, y hablan bien bonito, y se llevan muy bien de cuates. Ahí el gobernador de Jalisco, recuerdo que muy salsita al principio, y después a la hora que estuvo ahí el presidente, pues nada le dijo, ¿no? Y el de Guanajuato, y acuérdate lo que pasó con el de Chihuahua, ahora que los 10 gobernadores habían firmado, y Javier Corral pues prefirió seguir con el tema Duarte a correr el riesgo de que le cambiaran la jugada, Juan Carlos. Exactamente, pues vamos a ver si igual de salsitas son enfrente del presidente que fuera, o separados del presidente. Muchas gracias, Juan María. Un placer, con mucho gusto estaremos aquí de nuevo el día de mañana. Muy bien, continuamos con más noticias en menos de 2